Ok, ahora los voy a poner en silencio. Y Adriana, tú abres tu micrófono, por favor. Claro que sí. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a esta conversación del día de hoy con un tema que todos estamos expuestos a padecerlo, sobre todo porque, bueno, es parte de la vida, el trabajo y el trabajar. Y así como vivimos muchas veces con un exceso de estrés, a veces no es necesariamente estrés, sino se ha transformado algo en ansiedad. Y ese tema que queremos conversar hoy, ansiedad laboral, ¿qué es? Como digo yo, ¿cómo se come esto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se manifiesta? Y para eso tenemos a la psicóloga Adriana Quintero, quien es especialista en ansiedad laboral y está hoy con nosotros compartiendo sobre ese tema. Y de inmediato ya le doy la palabra a Adriana para que iniciemos esta conversación, siempre recordándoles que la idea es, pueden levantar la mano cuando quieren participar, pueden escribir en el chat cualquier comentario que quieran hacer o pregunta y estaremos alerta, yo estaré alerta para leerlo y para compartir esto. Mientras voy dándole acceso a los que van llegando. Adriana, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, primero agradecerte por permitirme compartir este espacio contigo y con todos ustedes. Aprovecho y me disculpo, sé que ustedes generalmente están a las 5 horas Venezuela. Yo le pedí a Gerardo empezar un poquito más tarde por un tema personal y bueno, te agradezco por haber modificado el horario. Tal como menciona Gerardo, bueno, yo soy psicóloga, cuento con una maestría en comportamiento organizacional y adicionalmente con estudios en psicología clínica y terapia integrativa. Y un poco, bueno, me he convertido en una especialista en ansiedad laboral desde la práctica, en el sentido que he tenido muchos años de trabajar en el área de recursos humanos, más de 15 años, y esto, el tema de identificar la ansiedad laboral, para mí empezó pues en el campo organizacional, viendo cómo compañeros, gerentes, a todo nivel, ¿no? Desde puestos muy abajo hasta puestos muy altos, tenían este tipo de comportamientos que ya a la hora de hablarlo, poderlo identificar como estrés, era un poco más agudo, ¿no? Con unas características tal vez un poco más puntual que se diferenciaban del estrés. Porque muchas veces hablamos que sí, estoy estresado por el trabajo, pero es importante poder definir y poder discernir si estamos hablando de un tema de estrés o estamos hablando de un tema de ansiedad. Y aquí es importante pues hacer esa separación. Cuando hablamos de estrés, hablamos de una manifestación corporal a una respuesta de amenaza que nosotros identificamos a manera puntual. Como por ejemplo, nosotros podemos estar estresados porque tenemos que entregar un proyecto puntual en una fecha. Y una vez pasa ese evento, yo ya puedo retornar a una normalidad, ¿no? De que podamos hablar como un estado ya de tranquilidad y no de alerta. Mientras que en la ansiedad laboral se caracteriza por este estado de alerta mucho más exacerbado y con características físicas un poco diferentes. Acá estamos hablando de la ansiedad, palpitaciones, sudoración, escalofríos. Hay personas también que sienten como un corrientazo en la espalda, temblores en el cuerpo, malestar también estomacal, sensación de entumecimiento de los músculos. Entonces, vemos que los síntomas son mucho más fisiológicos que tal vez en estrés, que generalmente se manifiesta con la tensión muscular aquí en la espalda, ¿no? Tenemos ese monito en la espalda. Y la ansiedad laboral se manifiesta también en periodos constantes. Puede ser que sea un proyecto, puede ser que yo no tenga ningún entregable puntual, simplemente estoy en un estado de ansiedad por la forma en que estoy pensando, porque veo amenazas en todos lados y se mantienen pues por un periodo, como decía, prolongado. Entonces es bien importante hacer esa diferenciación porque obviamente así como identificamos lo que nos está pasando, así mismo vamos a poder
buscar la ayuda oportuna. Claro, claro. Antes de hacer un comentario, una pregunta, quiero decirle a los que van llegando que Adriana no está manejando, no vayan a pensar que Adriana está manejando y no, ¿cómo es eso que está manejando? Y está, no, Adriana está sentadita en su carro, pero conversando sobre este interesante tema. Adriana, una de las cosas que yo veo y me pregunto, o que normalmente ocurre, y me imagino que en tu día a día lo estás viendo, es que las personas que están pasando por una ansiedad laboral no necesariamente saben lo que está pasando. ¿Ok? Creen que, o sea, pueden con esos síntomas físicos asumirlo a que algo está pasando en su salud física, pero no tienen idea que lo está llevando para allá. Entonces, desde tu experiencia, cuáles son como esos elementos que tú digas 3, 4, 5, así que al estilo de los diagnósticos del SM5? O sea, ¿cuáles son esos que tú dices, cuando están presentes, revisa qué está pasando en tu día a día, en tu trabajo, en tu experiencia laboral, porque puedes estar padeciendo una ansiedad laboral? Exactamente. Tal como menciona Gerardo, es importante poder descartar un tema médico, ¿no? Y muchas veces las personas diagnosticadas con ansiedad laboral inician por la parte médica, ¿no? Son personas que van recurrente al médico porque tienen síntomas, el médico manda exámenes, hace cuestionarios sobre salud y no encuentra una razón médica por la cual esta persona tenga estos síntomas, ¿no? Entonces, esa puede ser como una de las razones para descartar. Lo otro es que esto está asociado, o sea, que estos síntomas están asociados con eventos puntuales, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la sudoración o escalofríos no se mantiene si estás en casa viendo televisión, pero sucede cuando estás en la oficina, ¿sí? Que si fuera un tema ya médico, se mantuviera inclusive cuando estuvieras viendo televisión, cuando estuvieras haciendo una actividad un poco más relajante, ¿no? Eso. Y tercero también es el acompañamiento no solamente de los síntomas físicos, sino que tenemos un componente cognitivo importante que tiene mucho que ver con los estilos de pensamiento o esos pensamientos que podríamos llamar irracionales o errores de pensamiento asociados con esto, ¿no? Y es, por ejemplo, miedo a que me despidan, sentir que todo lo que hago va a salir mal, y es como si la persona, a la hora pues, que uno hace como la entrevista inicial, tuviera unos lentes oscuros en donde todo a su alrededor no está saliendo bien y la persona siente que no tiene los recursos para afrontar. Esos serían como los tres pasos para poder entonces hablar de una ansiedad laboral. Perfecto, perfecto. Y es común que la persona consulte por esta situación específicamente en el trabajo, o a veces te pasa que te invitan de una organización, de un trabajo, que mira, revísame aquí qué está pasando, porque, o sea, ¿cuál es lo más común, Adriana? Sí, mira, y eso es una de las razones por las cuales me gusta hablar de este tema, es que la ansiedad laboral realmente hoy en día es como una especie de tabú, ¿no? Okay. Y como, por ejemplo, cuando converso con personas, puedo identificar claramente que se trata de una ansiedad laboral, pero ellos piensan que no pasa nada, que es normal estar así, que es un tema de estrés, que es por la presión, que es por las exigencias, por el tipo de jefe, por el tipo de organización, un ambiente tóxico, pero cuando te pones a ver realmente no está sucediendo al exterior, sino en el interior. Entonces esa es una de las razones. Y la otra es que está prohibido organizacionalmente hablar del tema. O sea, muy poco la gente se atreve a levantar la mano y decir, esto me está pasando, me siento nervioso cada vez que tengo que presentar. No estoy durmiendo porque paso toda la noche pensando en los entregables del día de mañana. Cada vez que hablo con mi jefe, empiezo a tener síntomas estomacales. La gente no habla de esto, se queda callado porque, claro, hay esta idea de que si lo comento a la organización, voy a quedar mal, voy a parecer débil, voy a parecer que no puedo con la posición. Entonces la gente lo calla y simplemente buscan otras formas como de poder como apagar esos síntomas de ansiedad y continuar.
Y lo que termina sucediendo es que se va agravando, se va agravando, se va agravando hasta que la persona pues ya llega a un punto donde es muy poco manejable, ¿no? No se maneja adecuadamente. Claro. Pero me pasa mucho eso. Y yo también, pues lo que mucho he visto en consulta de las personas que llegan a mí, generalmente llegan por un tema de desempeño, un desempeño bajo. Y cuando empezamos a poder como analizar cuál es la raíz, realmente la raíz está por un tema de ansiedad. Sí. Fíjate, ahorita, por supuesto, hay un tema que no se puede dejar de lado, y es que como consecuencia de la situación mundial de la pandemia, el trabajo cambió enormemente. Y, y en ese cambio hay desde el que tiene que estar en el trabajo, pero tiene que estar protegiéndose y cuidándose. Dígame, que los que trabajan con público tienen una elemento adicional. Por otro lado, el que trabaja y que tiene que ir unos días a la oficina y los otros en la casa. Por otro lado, el que está todo el día en la casa. Todo esto cambió el esquema de trabajo y, por supuesto, ha traído como consecuencia nuevos problemas desde el punto de vista de lo que es la salud mental. ¿Cómo piensas que se ha manifestado esto y cuál de estos elementos? Pues me imagino que cada uno tiene sus aristas, pero yo me imagino un trabajador que está atendiendo público y aquel nivel de estrés, porque está leyendo la noticia que los casos están aumentando, o sea, ¿qué hacer? ¿Cómo lo manifiesta? Eso, el que está en la casa, el que tiene que ir a medio tren, unos días sí, unos días no. ¿Cómo lo...? Exacto. Ese tema ahorita mismo está, como tú dices, ocurriendo mucho. Y pasa, la gente lo tiende a manifestar físicamente. He visto muchos casos de, por ejemplo, erupciones en la piel o casos de alergia, un poco como por esa reacción, digamos, física a el cambio de la forma de trabajar, ¿no? Entonces tenemos varios escenarios. La gente que le toca volver a trabajar, que está muy ansiosa y muy nerviosa por contagiarse en el trabajo. Entonces ves gente que se lava completamente las manos, que no se pueden realmente concentrar en su trabajo porque están pendientes con quién hablaron, con quién no hablaron, de limpiar. Y claro, eso obviamente merma en lo que es el desempeño y poder lograr objetivos, porque ahorita hay un distractor adicional, ¿no? Que es el cuidar mi salud. Tienes el tipo, digamos, como el tipo de trabajo mixto, de esos que tienen como unos días en casa, otros días en el trabajo. Entonces pasa mucho que la gente, por lo menos en el trabajo, hay un ritmo diferente que en la casa. Hay también que tener mucho cuidado con todo el tema de comunicación, por qué días estás tú en casa, qué días estás en la oficina. Entonces, no, yo pensé que tú este día estabas en casa, tú en la oficina. Y aquí estoy viendo mucho más temas entre, digamos, gerentes o jefes y personas que les reportan, ¿no? Que hay este tipo. O roces en los equipos por los cambios de los días, de que no se puede quedar el departamento solo. Y ya no solamente el estrés, digamos, por cuidar la salud, sino lo que conlleva esa dinámica de organizarnos las formas de trabajar. Y está por el otro lado esa persona en casa, que he visto dos cosas. Uno, de que está en casa y definitivamente le cuesta mucho poder poner límites, porque por estar en casa y por estar disponible todo el tiempo el celular, no puede poner límites con sus supervisores y termina sobrecargado de trabajo, sin tiempo para él o para ella. Y por el otro lado también está ahora el miedo de volver a trabajar, que eso me ha tocado verlo mucho en consulta, acompañar personas a prepararse para volver al trabajo, el cómo organizo si ya no tengo una nana que cuida a los hijos, porque por la pandemia estaba trabajando en casa, no la necesitaba, y ahora me están llamando que tengo que volver en 15 días, ¿cómo hago? No sé cómo prepararme, los hijos no van a la escuela. Entonces cambia, no solamente es el estrés, digamos, por la carga de trabajo, sino un estrés familiar, un estrés de dinámicas que se suma, ¿no? Y que obviamente si estamos hablando de que la persona ya tiene algunos rasgos de ansiedad o de un estrés muy crónico, sumados estos nuevos componentes, se exacerba mucho. Sí. Y es lo que estoy viendo. Y hay otro tema interesante, ahora que me hablas del COVID, que está pasando, y es, hay una especie como de bullying o de discriminación a las personas que no se quieren vacunar. Entonces he visto muchas organizaciones
que, que las personas, o sea, que empiezan a volver colaboradores que ya están vacunados, pueden volver físicamente a la oficina. Los que no están vacunados no pueden volver. Entonces, se vuelve como excluyente a los que no pueden volver porque no tienen la vacuna. Y les hacen bullying y sienten que son excluidos. Entonces, se está viendo mucho eso de discriminación por no querer ser vacunado, sea cual sea la razón, ¿no? Y se está volviendo muy complejo este tema también. Seguro, seguro. De verdad que es todo un tema esto de lo que ha sucedido en el mundo laboral como consecuencia de la pandemia. Fíjate, yo conversaba hace unos meses con un amigo aquí en Australia que tiene su trabajo, pues, entonces él me decía, yo no sé cómo desconectarme del trabajo porque eso que tú decías, pues ahora son las 7 de la noche, las 8 de la noche, y yo, cuando ya yo creo que voy a descansar, entonces me entra un mensaje, me entra una llamada, yo le digo, bueno, pues te toca poner límite, a ver, eso, y tú dices, es difícil poner límite. Entonces fíjate lo que él me dice, y imagínate si esto no es un generador de ansiedad, porque me dice, mira, está pasando algo, Gerardo, que con este proceso de entender y darse cuenta que el trabajo se puede hacer desde la casa sin necesidad de estar en las oficinas. También ha incidido que hay mucha oferta laboral muy económica. ¿Ok? Entonces él Sí, dice, entonces yo tengo que competir con una persona que está en la India, que está en China y que su hora de trabajo, su hora laboral es mucho menor que la mía. Entonces no están, claro, yo teníamos una ventaja que estábamos aquí, pues, pero si ahora yo estoy aquí, pero como si estuviera en la India, entonces, y el de la India está haciendo bien su trabajo, entonces, ¿cómo hago yo para claro. competir con esto? Y entonces eso le genera una ansiedad que dice, yo tengo que estar disponible las 24 horas del día o puedo perder mi trabajo. ¿Cómo se puede vivir así? Realmente es complejo, ¿no? Es complejo porque ahorita mismo con todo el tema económico también, el perder el trabajo, o sea, tiene como un peso mucho más fuerte que tal vez antes no lo tenía, dependiendo del país y de la economía. Tal vez en ciertos lugares era más fácil conseguir trabajo, ahora es un poco más complejo, tiene otras aristas y claro, la presión que se tiene frente a la posible pérdida de trabajo es algo que es muy difícil de afrontar, ¿no? Eh, entonces, eso es algo que trabajo mucho también en consulta. Eh, porque no es solamente el trabajo remoto, que sí, también crea la competencia, pero también las fusiones de puestos, las empresas están tratando pues también de hacer sus organizaciones un poco más lean, y eso también implica muchas reducciones, han habido muchas suspensiones de contrato, entonces hay un estrés extra y una presión extra sobre el cuidar el trabajo, ¿no? Y la gente también siente que tiene que overdo lo que hace normalmente para poder cuidar, pues no necesariamente, digamos, esa es la mejor forma de hacerlo, pero es complejo y se tiene que manejar mucho a nivel cognitivo para poder buscar mejores estrategias, porque lo que termina sucediendo es que sube el nivel de ansiedad y se terminan tomando acciones contraproducentes que al final lo que hacen es que la persona no sea productiva y generas el resultado contrario a lo que se quiere, ¿no? Sí, sí, realmente es un tema. Les recuerdo que pueden levantar la mano los que quieran participar o pueden escribir en el chat para que estemos aquí atentos y alertos y le pueden preguntar a Adriana cualquier aspecto sobre este tema que no estamos acostumbrados a escuchar. Escuchamos sobre la ansiedad, la ansiedad, pero Exacto, esto es algo específico porque es es el algo trabajo específico. y es la parte que muchas veces, como tú decías, Adriana, no se dice ni se expresa porque es como una raya. Tú sabes que sin querer salirme un poco del tema, am, cuando surgió el coaching y se dio el boom del Ujú, coaching, hoy en día hay muchos coaches, unos muy buenos, por supuesto, y unos no tanto. Y una de las razones por la cual el coaching eh, entra bien es porque
entra en el mundo organizacional y sobre todo en el mundo ejecutivo. Entonces no es lo mismo Exacto. que dice este gerente necesita un psicólogo con todo lo que había detrás Exactamente. de esto, a que necesita un coach, ¿ok? Ujú. Entonces, pero en realidad cuando te ha tocado estar en el mundo organizacional, te das cuenta que es interesantísimo. Yo recuerdo una vez que yo estaba en Venezuela y estaba dictando unos cursos de programación neurolingüística a un grupo empresarial y habían dos gerentes que, o sea, eran, me acuerdo era el gerente, clarito, el de operaciones y el gerente de calidad total, ¿verdad? Donde tenían unos comportamientos y unas actitudes difíciles, complejas, y el presidente de la compañía me dice, alerta con estos dos, que a lo mejor van a hacer un fastidio en el curso y tal. Bueno, la verdad es que resultó una gratísima experiencia porque es que los dos terminaron en mi consulta. Y eso no, o sea, en mi consulta, por supuesto, ahí nadie tiene por qué saber, porque yo estaba dictando un curso de Claro, programación neurolingüística. Pero te das cuenta que es bastante común encontrar en el mundo organizacional personas, sobre todo de alto nivel, que están padeciendo crisis de ansiedad, pero como tú decías, es como una raya, puede decir que tiene que ir a compartir con un psicólogo y hablar de esto. Entonces, a veces el apoyo que se consigue no es el mejor. Repito, con mucho respeto, hay coaches que son muy buenos, excelentes, y pueden ser de gran ayuda. Y entonces eso yo considero que fue una manera de que estos claro. ejecutivos se dieran el permiso de compartir sus problemas. Es decir, tengo este rollo, no estoy durmiendo, ¿ok? Tengo este problema en casa que me está afectando en el trabajo. O esto que tengo en el trabajo me está afectando mi vida familiar, de pareja. Porque, Así es. y no, este es el día a día en tus actividades de esta naturaleza, Adriana. Así es. Sí, yo creo que eso es un terreno, yo también soy coach de equipos, coach organizacional, y es un terreno que yo creo que como coach hemos ganado, y es como que esa capacidad de poder entrar a estos altos perfiles y que se puedan abrir, y que se vea como normal que todos los ejecutivos tengan un coach. Entonces, yo creo que esas son como esas ganancias que tenemos Ujú. como coaches de poder permitir que el otro se abra, ¿no? Y bueno, ya tener ese profesionalismo para poder discernir en qué momento, pues yo como coach puedo manejarlo desde el coaching o en qué momento ya se necesita Claro. alguna otra ayuda profesional, ¿no? Pero para mí, cualquier espacio de que la persona pueda abrirse y conversar sobre lo que le sucede es valiosísimo. Sí, por supuesto que sí. Están calladitos, no preguntan, no opinan. Nos encantaría escucharlos o leerlos. ¿Ok? Claro que Sí, sí. la verdad que lo peligroso de estos procesos es que la persona termina trasladando todos estos problemas a su salud física. ¿No? Así Como es, siempre lo así refiero, es. y la salud física, si uno es que está somatizando el problema de trabajo, si somatizar, como muchas veces se piensa, es creer que tengo una enfermedad que no tengo, no habría problema, pero la somatización no significa que la enfermedad no es real. La enfermedad se Exactamente. presenta y puede cada día estar afectando más y Exacto, transformarse en agravarse. algo peor. Ujú. Sí. Mira, yo recuerdo, o sea, yo empecé todo este tema como a profundizar en el tema de ansiedad laboral, porque recuerdo yo recién estaba empezando mi carrera en recursos humanos y yo recuerdo que vi a esta gerente muy grande, muy importante, y un día en una reunión, en una junta, ella agarró esta cantidad de rabia que la tuvieron que sacar, se desmayó, la tuvieron que sacar en camilla. Imagínate. Y yo converso con ella y cuando ella me cuenta, no, el doctor me dice que no tengo nada, que estoy bien. Y a mí eso me sorprendió muchísimo de verla cómo salió en camilla. Yo decía, wow, seguro le dio un infarto. Y al final lo que estaba teniendo era un ataque de pánico Sí, por un tema en el trabajo que no estaba manejando de la mejor forma. Y bueno, se le disparó en plena reunión. Entonces, para mí eso fue un choque en mi vida profesional. Yo dije, no, o sea, esto es un tema del cual hay que hablar. Imagínate cuántas personas no le pasa lo mismo.
y terminan yendo al médico y terminan en la enfermería de las organizaciones, y al final no es un tema fisiológico, sino es un tema que hay que atender de otra forma, ¿no? Sí, sí. En estos días estaba viendo una película, por supuesto las películas le meten mucho del romanticismo a las cosas. Es una película brasilera que la vi en Netflix, que se llama El vendedor de sueños, ¿no? Ok. Y lo que narra la historia de un empresario, un alto empresario, que su enfoque era el producir, producir, generar dinero y descuida por completo la relación familiar. Y al final la esposa e hija mueren en un accidente y él termina este, desarrollando un brote psicótico sumamente fuerte que después termina a llevarlo a vivir en la calle. Es todo un tema la Wow. película de lo que pasa y cómo se transforma en un problema de salud tan fuerte cuando lo que te lleva a mantener tu pensamiento en el día a día es el trabajo y no es otra cosa. Yo una vez Así es. escribí un artículo que yo lo llamé trabajar para vivir o vivir para trabajar, porque es un Así es. elemento que hay que considerar. Si bien es cierto que el trabajo es importante y si no producimos, si no generamos para pagar las cuentas, Claro. obviamente vamos a tener un serio problema. Pero de allí a que el trabajo se transforme solamente en la razón de vivir, porque además creo con esos pensamientos distorsionados, estas distorsiones cognitivas que hablaba, de que sin esto no voy a poder, o que esta es la única manera de que yo pueda generar fuentes de ingresos y me bloqueo y me tranco y no puedo buscar otras opciones, lo que va a venir es la enfermedad, pues y esa es la parte Así, difícil en este proceso. Ujú, así es. ujú. Aquí dice Marla, nos pregunta, ¿qué herramientas de manera inmediata podemos usar en plena crisis de ansiedad para salir de un momento así? ¿Qué le dice? Súper buena pregunta. Bueno, ahí definitivamente cuando hay una crisis de ansiedad, la parte fisiológica toma como prioridad, ¿no? Entonces hay una cantidad de síntomas físicos fuertes, y aquí lo mejor que podemos hacer es mandarle la respuesta digamos, como a nuestro cerebro de que el cuerpo se relaje. Entonces sería la respiración. La respiración es mágica para manejar la ansiedad y es como la herramienta número uno que podemos poner en práctica. Y sería buscar un ritmo de respiración bastante tranquila y pausada. Puede ser simplemente una respiración consciente, puede ser una respiración contando de 1 a 4 para inhalar, hacer una pausa de 3 segundos y luego de 1 a 4 para exhalar. De esta forma nosotros mandamos como ese mensaje a nuestro cerebro de que no pasa nada, porque lo que pasa con una crisis de ansiedad es que nuestro cerebro interpreta que hay una amenaza muy fuerte, como si tuviéramos un tigre o algún peligro muy fuerte frente a nosotros. Y el cuerpo reacciona como si realmente tuviéramos un tigre. Entonces lo mejor que podemos hacer es mandar ese mensaje al cerebro que se pueda relajar para entonces bajar los síntomas físicos. Y sería para mí la respiración. Ok. La respiración es una técnica que cuando se aprende es extremadamente útil, ¿no? Eh, Sí. ese, Esa, sí. Y es muy sencilla. sí, como tú le dices, y respondiendo a Marla, gracias Marla por tu pregunta, que eso es lo que de manera inmediata se puede hacer. Pero en el proceso, tú mencionas mucho los pensamientos, ¿ok? ¿Qué nos dices al respecto? Exactamente. Bueno, ya pasando como un segundo plan, sería poder identificar esos pensamientos que van asociados a lo que me está sucediendo en el momento, ¿no? Y primero es importante, como les decía, la respiración para poder pensar, porque muchas veces cuando tenemos como esta ansiedad muy elevada, no podemos pensar claramente y a la hora de tratar de identificar pensamientos o identificar qué pasa por mi mente es muy difícil. O sea que lo primero ahí sería respirar y luego tratar de identificar cuáles son esos pensamientos que vienen ligados a lo que estoy sintiendo. ¿Qué estoy pensando? Pienso que me van a despedir en el trabajo, pienso que no voy a poder
rendir bien y entregar el proyecto que tengo que hacer. Pienso que no sirvo para este puesto y soy una impostora. Pueden ser muchos pensamientos asociados, pero en la manera que los podamos identificar, vamos a poder darles la vuelta y tal vez debatirlos y buscar cuáles son las evidencias a favor o en contra, ¿no?, de esos pensamientos. Otra forma también de poderlos ver es un poco yo apartarme de los pensamientos y poder verlos como si estuviera viendo una película, ¿no? O sea, poder identificar, bueno, qué pensamientos estoy teniendo, los voy contando y los veo, no siendo yo el pensamiento, o sea, es decir, no creyéndome yo lo que estoy pensando, sino poder identificar, bueno, yo en este momento estoy pensando que tengo miedo a que me despidan, yo en este momento estoy pensando que no voy a poder entregar el proyecto, y así, en la manera que nos distanciamos de los pensamientos, también viene como una especie de calma, porque lo que sucede es que nos creemos lo que estamos pensando, ¿no? Y creemos que vamos a fallar, creemos que me van a despedir, y lo vivimos como si fuera real, y por eso reacciona el cuerpo. Claro, claro, claro. Por eso es que en ese proceso de revisar y estar alerta con los pensamientos, está el hecho de cuestionarlos, cuestionarlos, como Así tú es. dices, no necesariamente me lo tengo que creer. O sea, esto estoy pensando, esa no es la verdad, es mi pensamiento. ¿Y de qué manera, de qué otra manera puedo pensar, pues, para que esto sea distinto? Porque esa es muchas veces la clave, que las cosas suceden en nuestras preocupaciones, nos llevan a desarrollar la ansiedad, pero es porque los pensamientos que estamos trayendo no son necesariamente válidos, pero sí son lo suficientemente incómodos, por llamarlo de alguna Así manera. es. Interpretaciones que estamos haciendo, que lejos de calmarnos, nos aceleran. ¿Ok? Exacto. Dice Ginette por aquí, después de identificar el pensamiento y creérmelo, debatirlo a veces no ayuda. Hay tips para cuestionar estos pensamientos y cambiarlos. Un proceso o algo, siempre me ayuda a hablar con otra persona, pero yo sola me cuesta. No te oigo, Adriana, tienes el micrófono, lo apagaste sin querer. Ay, perdón, Ok, lo apreté. adelante. Eso es súper importante y es bueno saberlo y uno puede identificar qué te funciona y qué no te funciona, porque hay personas que les cuesta mucho identificar pensamientos, hay personas que les cuesta debatirlos. Entonces, en la medida que yo sé que me cuesta debatirlos, puedo buscar las mejores estrategias que me funcionen a mí. Entonces, ideas que pueden ser, por ejemplo, si te funciona hablarlo con otra persona y poderlo verbalizar y expresar, eso es una buena opción. Y poder también a la hora de nosotros escucharnos a nosotros mismos, cuando lo verbalizamos, inclusive estando solos, decimos, oye, pero esto qué disparate que estoy diciendo, esto no tiene sentido, no es real. Entonces, eso puede ser una buena forma. La otra es buscar evidencias que confirmen que ese pensamiento es cierto y evidencias que estén en contra de que ese pensamiento sea cierto o no. Es como, por ejemplo, yo pienso, mañana no voy a poder tener listo el trabajo de mañana. Ok, me puedo preguntar, ¿qué evidencias tengo a favor de que no lo voy a poder hacer? Y me puedo preguntar qué evidencias tengo en contra. Y ahí buscamos la experiencia anterior. Bueno, otras veces he podido cumplir mi proyecto, nunca he quedado mal en mi trabajo, eh, siempre he tenido buenas evaluaciones de desempeño. Y en la medida que yo voy buscando las evidencias en pro y en contra, me voy dando cuenta si mi pensamiento tiene una validez o no. ¿Sí? Sí, sí, por eso es que cuando hablamos de la preocupación decimos que estamos pegados en el presente con un miedo de que algo pueda pasar que generalmente no pasa. Y Exacto. eso que tú decías de revisar la experiencia anterior, nos va a llevar que a veces en esa revisión, Ginette, podemos estar encontrando que me está pasando esto con frecuencia. Por ejemplo, que cada vez que voy a entregar un trabajo, me angustio porque creo que no lo voy a terminar. Y resulta que cuando miro hacia atrás me doy cuenta que siempre lo he terminado. Siempre lo termina. Exacto. O que me doy cuenta que aquí va a venir una reducción de personal
y entonces mi puesto está en peligro. Me doy cuenta que en el pasado han ocurrido otras situaciones como esta y a la hora del Y té todavía sigo aquí, pues, y no me he ido. sigues ahí. Estos días yo Exacto. conversaba con una persona también aquí en Australia, que él tiene unos problemas que cuando tú estás buscando las evidencias, y en estas evidencias son para bien o para mal, pues. Si la evidencia Ujú. te está diciendo que te suele pasar esto, que tienes miedo, entonces el trabajo allí ni siquiera es, vamos a ver por qué estás ansioso, sino vamos a ver qué estás haciendo y me tengo que ir por otro lado, qué es lo que no estás haciendo bien para que esto te salga. Exacto. Entonces pasar a la acción. Entonces aquí ya no se trata de que el pensamiento lo voy a cambiar, sino ver si el pensamiento cuando estoy revisando, me doy cuenta que efectivamente eso que temo es lo que suele pasar, pues va a ocurrir. Y entonces no se trata aquí de cuestionar el pensamiento, sino cuestionar lo que yo estoy haciendo, qué estoy haciendo. En estos días, Correcto. que era el comentario que quería hacer, estoy con una persona, es profesional, tiene su trabajo y tiene ahorita unos serios problemas y se va a ir del trabajo, se va a ir del trabajo. Y él está conversando, me está echando el cuento, yo lo dejo este, que, que me eche todo el cuento y tiene problemas con el jefe y tiene problemas porque y da una cantidad de explicaciones. Entonces yo le digo, vamos un momentico a tu trabajo anterior. ¿Ok? Llegaste a tener problemas similares como este. Entonces dice, claro, porque ahí tuve este y este y este y este y este problema. Y entonces, y en el anterior, exactamente lo mismo. También. Entonces, en este caso no estamos hablando de un pensamiento, estamos hablando de que esta persona está poniendo afuera una responsabilidad de que tiene mala suerte, que las cosas le salen mal, pero no sabe, pues no se está dando cuenta qué es lo que le está haciendo. Porque, y esa es la razón por la cual en muchos trabajos pasan, hay personas que pasan viven la experiencia de 2 3 4 reducciones de personal y ellos no salen, ¿ok? Entonces Exacto. dice, ¿qué es lo que está haciendo esta persona que se mantiene? Y ahí es donde me voy a la programación neurolingüística y digo, déjame copiarme del que le están saliendo las cosas bien, qué es lo que está haciendo distinto y qué Claro. es lo que estoy haciendo yo. Entonces, como Así estar es. alerta que el pensamiento es clave, ¿ok? Pero ¿qué pasa si consigo que evidentemente no es tan Sí, descabellado lo que estoy pensando? exacto. Puede suceder. Eh, Gracias, Ginette, por exacto. tu pregunta. Y sí, muy buena pregunta. Ujú. Este, iba a decir otra cosa, Adriana. Ah, ok, y que también, por ejemplo, si encontramos que, bueno, si hay evidencias para pensar así y que realmente no estoy inventándome la razón por la cual estoy pensando, es tomar acción y también preguntarme qué es lo peor que podría pasar. Bueno, ok, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y empezar a prepararme para eso, desde cuáles son esas estrategias de afrontamiento que tengo, ¿no? También. Claro, claro. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien más se anima a hacer una pregunta. Entonces, y si no es así, pues tú nos vas dando el toque y recomendaciones finales de Claro. que ya estamos, por lo menos ya tenemos 45 minutos aquí compartiendo. Nos pregunta el usuario de Zoom, creo que ese es William. ¿Qué hacer cuando tu jefe está pendiente de todo lo que hace? Así lo estés haciendo bien. Bueno, hay muchas estrategias y digamos que esto puede ser uno de los factores por los cuales uno puede tener ansiedad laboral, ¿no? Y es súper importante por eso identificar cuál es ese origen. Y aquí en este caso pueden pasar varias cosas. Uno, una comunicación con tu jefe y tal vez de una forma muy diplomática pedirle un poco más de libertad y que tal vez que puedan encontrar como una especie de acuerdo para que tú te sientas un poco más libre y que no sientas que él está encima tuyo y a la vez él se pueda sentir tranquilo de que tú estás haciendo el trabajo, porque él debe tener alguna razón por la cual es así, ¿no? Eso puede ser una. Si tu jefe, si tienes la capacidad de poder llegar a este tipo de acuerdos con tu jefe. Pero desde otra perspectiva también lo que podrías hacer es, bueno, entender que tu jefe es como es, no va a cambiar y qué estrategias puedes implementar tú
para poder manejar eso mejor. Saber que tu jefe va a estar ahí encima tuyo, que es algo que a ti te molesta y que definitivamente te causan malestar, pero buscar estrategias que te permitan gestionar ese malestar mejor. ¿Sí? Claro. Podría ser de las dos. Sí. Gracias, William. Sí, efectivamente, a veces va a tocar. Hay jefes de jefes. Hay jefes. Exacto, hay jefes que no los cambia, pero nadie. Sí. Y aunque uno hable con ellos, les pida, son así, ¿no? Sí. Y también eso es algo que uno tiene que entender, cuándo es el punto donde ya no hay nada más por hacer, y es aceptar y buscar estrategias para uno, desde lo que uno puede controlar, para afrontar eso. Así es, así es. ¿Algunos tips para ir cerrando, Adriana? Bueno, aparte de identificar síntomas de ansiedad laboral, yo recomendaría algo súper importante para poner en práctica, y es asegurar tener momentos en el día de uno poder tomarse un break o hacer algo que uno disfrute, porque nos vamos en el día a día entre los pensamientos, entre las exigencias, los entregables, los horarios, y no nos damos tiempo para nosotros para coger un respiro. Entonces, que sean 5 o 10 minutos, lo que le funciona a cada uno. Hay personas que les gusta escuchar música, otros tomar una caminata, otros tomarse un té caliente, pero buscar un momento en el día donde podamos tomar un respiro nosotros con nosotros, para podernos como centrar y prepararnos para seguir el día, prepararnos para terminar el día, para arrancar el día, y así hacerlo como una regla, ¿no? Que eso también siempre ayuda mucho, no solamente en temas de ansiedad laboral, sino para la vida diaria. Sí, nos dice Belín, hacer ejercicio es una buena terapia. Sí, claro, buenísimo. Sí, siempre lo es. El único elemento aquí es que hay personas que no les gusta hacer ejercicio. Y eso, que no les gusta. Exacto. O no tienen tiempo, entonces es también complicado. Por eso yo digo 5, y no tiene que ser 1 hora ni media hora, o sea, 10 minutos, 15 minutos al día de una actividad que disfrutemos. Sí, sí. Hay tantas, ¿verdad?, que se pueden hacer. Cuestión de, mencionaste algo ahorita en que decía que o no tenemos tiempo. Yo creo que siempre hay el tiempo. Siempre hay tiempo. Es administrarlo un poquito mejor. Es correcto. Y dedicarnos esos minutos a nosotros mismos. Pues, como tú dices, bueno, no me quedo que me voy a poner a mirar el techo y a respirar nada más. Listo, es mío. Ese espacio, ese ratico es mío. Así es. Y ese es parte de. Entonces, bueno, estamos llegando al final. Adriana, estoy realmente agradecido por haberte tomado este tiempo, y estamos viendo aquí que para ti no fue tan fácil y tan sencillo, porque estás aquí estás en tu carro, saliste un poco tarde, un poquito, menos mal que tú manejas bien la ansiedad. Y no... Exacto, gracias a Dios yo... Y entonces, gracias a Dios tengo todos los tips en práctica y lo pude hacer. No, yo definitivamente estoy agradecida contigo, Gerardo, y bueno, me disculpo porque sé que habíamos pactado inicialmente para arrancar a las 5 horas Venezuela, y te agradezco por la flexibilidad a ti y a todos los que están conectados por Zoom, ¿no? Así es. La verdad que ha sido un placer poder hablar contigo, te agradezco enormemente, y bueno, esperemos que la próxima vez ya pueda estar en un lugar fijo, un poco más relajada. Y manejemos o sigamos con este tema tan interesante. La semana que viene voy a tener otra psicóloga invitada que va continuando este tema del trabajo, que vamos a hablar sobre el significado del trabajo. Ay, súper, buenísimo. Me gusta. Vamos a estar con una psicóloga aquí el lunes que viene hablando de esto. Entonces, bueno, espero poderme conectar. Nos dice, tiene un proceso viral ahora, pendiente con todos estos procesos virales. Bueno, tú eres médico, tú sabes que todos los procesos virales los abrimos más fácilmente para ellos cuando no estamos controlando, pues, estos procesos, estos pensamientos, esta actividad laboral, ¿ok? Bueno, entonces me despido de esta audiencia. Los abrazos desde la distancia.